5 minutos, una palabra. El devocional de la iglesia Senda de Gracia. Hola hermanos, muy buenos días. Les habla Bene Valdivia y nuevamente es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes el día de hoy. Si has estado siguiendo los últimos sermones de domingo o incluso los devocionales como este de 5 minutos, una palabra, no sé si te has dado cuenta, pero hemos estado recibiendo mucha confrontación y mucha palabra sobre el entregar nuestra vida a Dios. Y hemos visto sus aplicaciones aterrizadas en cómo usamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras acciones, nuestro servicio. Hace poco, Dani Salazar nos compartió un devocional muy retador sobre el servir a Dios a través de servir a nuestro prójimo. Y el día de hoy quiero compartir contigo un tema en el que he estado meditando estos últimos días y que definitivamente va en esta misma línea de entregar nuestra vida a Dios. Esta porción está en Lucas 9, del 57 al 62, son 5 versos. No lo voy a leer aquí completo para no alargarlo tanto, pero te invito a que lo busques en tu Biblia y solamente voy a leer los versículos 59 y 60, que dicen así. A otro dijo, sígueme, pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Está interesante, ¿verdad? Como que los muertos entierran a sus muertos. Está raro. Pero bueno, déjame te platico el contexto. Jesús está en el apogeo de su ministerio aquí en la tierra en ese momento. Y va de un lugar a otro, sanando gente, enseñando sobre el reino de Dios. Y Lucas nos relata que mientras va por el camino, Jesús recibe varias afirmaciones por parte de seguidores. Uno le dice, te voy a seguir a donde vayas, ¿no? Y Jesús le dice, pero pues yo no tengo ni casa para llegar. Y así, pues hay varias, tú lo vas a leer en el versículo. Pero a esta persona en particular Jesús le dice, se acerca y le dice, sígueme. Y es Jesús quien da la primera palabra ahí en el versículo 59, sígueme. Y esta persona pues le responde, ¿no? Déjame que vaya y entierre primero a mi padre. Y no se nos explica la edad de esta persona, no lo especifica. Pero él le dice, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le contesta de un modo un poco duro, ¿no te parece? Deja que los muertos entierren a los muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Cómo? Te voy a ser muy sincero. Yo leí esta porción en mi Biblia ilustrada cuando era niño y se me hacía un poquito injusto, ¿sabes? El hecho de que un Dios bueno, un Jesús con un carácter impresionante y que no dejara que este hombre fuera a enterrar a su papá, no me hacía sentido con ese carácter de Jesús. ¿Qué clase de Dios te impide estar con tu familia en momentos así de difíciles? Pero bueno, déjame platicarte que después crecí y estudiando la palabra de Dios en esta misma porción, pude entender un poquito mejor a lo que se refería este texto. Y es algo que he estado también pensando últimamente. Cuando esta persona le contesta a Jesús que sí lo va a seguir, pero que primero vaya y que lo deje enterrar a su padre, no está refiriéndose a que su papá murió y ya lo están velando. Lo que está diciendo es, sí te voy a seguir, Jesús, pero ya que se muera mi papá, entonces ya puedo seguirte. Y a lo mejor este tema es un poco fuerte, el tema familiar, pero a mí me hizo preguntarme, ¿cuántas veces hemos dado una razón para no seguir o no servir a Jesús? Y cuántas veces hemos dicho, por ejemplo, yo sí quiero servir, pero ya que, rellénalo con lo que más te acomode. Ya que baje mi carga de trabajo, ya que tengo un poco más de tiempo, ya que tengo un carro para moverme, ya que me quede más cerca la iglesia, el edificio, ya que ande más descansado, ya que me case, ya que tenga hijos, ya que venga toda mi familia a la iglesia, ya que crezcan mis hijos. Y estas cosas no son malas, no son necesariamente malas. Así como el querer de este hombre que quería quedarse en casa de su papá y vivir una vida, vamos a decirlo, normal hasta que muriera su papá. Pero ¿cómo contesta Jesús a esto? Él le dice, deja que los muertos entierren a los muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Y de entrada es una respuesta bastante fuerte, que pudiéramos incluso pensar que es insensible. Pero Jesús no está hablando de manera literal. Obviamente, no está hablando de muertos, de zombies enterrando muertos, por supuesto que no. Jesús está hablando de la condición espiritual de este hombre, de su corazón. Le dice, deja que los muertos, aquellos que tienen una condición espiritual muerta, se ocupen de eso. Tú, que sí tienes vida en tu corazón, que sabes, que conoces a Jesús, ve y anuncia el reino de Dios. Y sabes qué, hermano, creo que el Señor nos está retando en ese mismo sentido. ¿Cuál es tu excusa para no seguir a Jesús o no servir a Jesús? Seguir a Jesús es un camino de servicio, un camino de esfuerzo, un camino de sacrificio. Y a lo mejor cuando te dije que rellenaras el espacio en blanco con la respuesta que más te identificaras, no ha sido algo malo. Así como este hombre, la intención de vivir junto a su padre no era mala. Y mi intención no es condenarte y decirte, ay, tú no quieres ir a Jesús. No, mi hermano, de hecho, el texto termina con lo siguiente, pero tú ve y anuncia el reino de Dios.
Y cuando yo entendí esta parte del versículo dije, wow, porque Jesús no le contesta, no, pues ahorita deja a tu padre y te vienes conmigo mismo si quieres seguir. Pero Jesús reta primeramente su corazón. Le dice, estás pensando muy corto, estás pensando como aquellos que están muertos espiritualmente. Deja que ellos piensen así, tú ve y anuncia el reino de Dios, aquello que es eterno. Y yo me quedé impresionado porque Jesús le dijo, ve y anuncia el reino, no le dijo, vente conmigo y anuncia el reino de Dios. ¿Ves la diferencia? Hermano, seguir a Jesús es caminar con Él todos los días, en donde estemos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, en nuestra escuela, con nuestros vecinos. ¿Y cuál es el llamado? Ve y anuncia el reino de Dios. Y el resumen de este texto es el siguiente. ¿Qué perspectiva tienes tú de seguir a Jesús, de servirle? Si tu perspectiva es, pues yo sí tengo ganas de servirlo, pero ya que tenga tiempo, entonces estás pensando como este hombre de la historia de Lucas. Y si tú estás así como yo también, esto me está hablando muy directamente, la respuesta del Señor es, no te enfoques en las cosas que el mundo se enfoca, enfócate en anunciar el reino de Dios. Todos tenemos muchas oportunidades de anunciar el reino de Dios a otros, y lo podemos hacer desde donde estamos. ¿Cómo puedes anunciar el reino de Dios a otros? Orando, modelando a Jesús con tu familia, siendo amable con tu vecino difícil, hablando directamente de Cristo a ellos. Piensa, ¿cuántas oportunidades tienes en tu vida de hacer esto? Que Dios nos dé gracia para poder vivir anunciando el reino de Dios. Dios te bendiga, hermano. 5 minutos, una palabra.